La autoridad otorgada por Jesús se evidencia en el servicio. Sean todos bienvenidos a este corazón en llamas que espera a este bebé hermoso que ha decidido anonadarse, a bajarse, a hacer kénosis, aquella expresión del Éxodo. He escuchado el clamor de mi pueblo, su aflicción, su sufrimiento, y he decidido bajar. Eso no le había ocurrido a nadie, pero como este Dios es una maravilla y es lo mejor que nos ha pasado, pues es nuestra profesión de fe. Por eso seguimos con Mateo. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: id a las ovejas descarriadas de Israel, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Dios reparador, levanta el alma decaída, devuelve las ganas de vivir al triste, alienta al desconsolado. Hay mucho dolor entre nosotros, pero quien ore con fe alcanzará la liberación. Gracias, Señor, por obrar y bendecir. ¿Se acuerdan del datito de la asamblea judía que reconocen y saben quién es David, así como saben quién es Abraham? Aquí hay otro elemento que podría ser muy interesante como para el estudio y la curiosidad también a la hora de tomar los textos y de saber los destinatarios de Mateo y su intención cristológica, que es presentar a Jesús como el Mesías. Y es reino de los cielos. La expresión reino de los cielos varía aquí en Mateo, porque incluso otros evangelios hablan de reino de Dios, ¿sí? Como Lucas, por ejemplo. Pero resulta que sucede que entre los judíos Dios no se puede nombrar así como tan olímpicamente. Entonces, Mateo opta por reino de los cielos. Un tantito allí que podría ayudarnos a estas intuiciones y a sacarle provecho a todos estos textos. Sin duda alguna, con una preocupación muy grande de parte de Jesús, y es que sus ovejas puedan estar bien, porque son de la propiedad del corazón de Jesús. Por eso lo reconocemos. Juan va a desarrollar un poco más esta imagen junto con Lucas, del pastor Kalos, del pastor hermoso, del buen pastor como lo conocemos, que toma, que cuida, que protege sus ovejas de su propiedad. Ojo, si bien Él hace una petición y delega la autoridad sobre algunos para ejercer como pastores, es frente al cuidado y al servicio de las ovejas, no frente a la posesión de las ovejas. Yo puedo decirle
Alguien, mire, usted me va a cuidar esta oveja, pero la delegación y la autoridad que yo te doy para que cuides esa oveja no es para que tomes posesión de ella. La oveja no es tuya, la oveja es mía. Tú has de servirle a la oveja, pero tú no eres dueño de la oveja. Pone un ejemplo. Cuando tuve la gracia de acompañar la formación, aquí donde me ven, hasta me tocó ser maestro de filosofía, recibí 2 consejitos muy iluminadores. El primero, el maestro es Jesús, el pastor es Jesús. Es Él el molde, es Él la vara, no sos vos como maestro. ¿Sí? Porque a veces quien lidera este tipo de procesos se pone allí como referente. No, es el maestro, es el Señor. Y por otro lado, administrar ese campo no te hace dueño del fruto. El dueño del fruto siempre será Dios. Dios, ayúdame a sentir más el amor gratuito de mi familia, los buenos momentos, el placer de una comida casera, la belleza de lo simple y sobre todo, sentir tu presencia en mi vida. Nosotros como ovejas, que entre otras cosas, por ejemplo en este momento que trato de acompañar a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen en Sonsón y que de alguna manera ejerzo como pastor de esa parroquia, nunca he caído en cuenta más de la dimensión del pastor que cuando he caído en cuenta de mi dimensión de oveja. Todos somos ovejas, incluso a las ovejas que les toca pastorear otras ovejas, empujar a las otras, siendo oveja. Como siendo superior de la casa. Nunca he obedecido más que cuando me tocó ser superior. Quien se supone que debe mandar de alguna manera. Claro, es que es evidente la autoridad otorgada por Jesús se evidencia en el servicio. En el servicio. Desde la sencillez. Desde el curar, desde el sanar, desde el abrazar, desde el preguntar cómo estás, cómo amaneciste, descansaste. Como en los elementos más sencillos de la vida ordinaria, en asumir esos trabajos que a lo mejor sabes que a los demás podrían costarle. De poner la cara, de defender a las demás ovejas, siendo la oveja más frágil de todas. ¿Sí? Allí acontece el misterio. Allí en medio de la oscuridad o de las fragilidades mismas que pueden llegar a acontecer dentro de la vida familiar, dentro de la vida laboral, dentro de la vida religiosa, dentro de todo. Esto. Proteger y custodiar, porque es la que nos va a permitir sin duda alguna escuchar la voz del pastor. Las ovejas tienen varios problemitas muy grandes, pero sobre todo la visión, que entre otras cosas pude encontrar de nuevo mis gafas. Gracias por preguntar y por estar atentos. Pero las ovejas tienen muy mala visión, pero tienen un oído. Piensen en esto. Para las personas que ya han ido, sus familiares o sus amores ya están en el cielo, yo pienso en mi abuelita paterna y pienso en, Dios mío, se me está olvidando la voz de mi abuela. Eso me genera escozor. Muchos de ustedes, por ejemplo, que ya sus papás o sus abuelos o esos referentes que amaron mucho ya se fueron hace años y el deseo es escuchar ese tono, ¿no? Escuchar ese tono de voz que me evoca el amor. Escuchar a mi abuela hablando, riéndose.
que lloraba de la risa, o viendo fútbol mientras gritaba un gol y gritaba otro gol, pero era la misma repetición del gol anterior. Como oveja, hacemos silencio y tratamos de escuchar la voz del pastor que viene a curarme y a levantarme. Vamos a orar por nosotros, por este redil, por esta cantidad de ovejas. Piensen, por ejemplo, muchos nos hemos llegado a sentir perdidos, así como la oveja que necesita volver a encontrar su rumbo, y a veces nos desesperamos. El desespero nos impulsa a cometer muchos errores, muchas equivocaciones. Siempre que estén perdidos, hagan silencio, porque haciendo silencio y proporcionando el silencio, puedes llegar a ser mucho más sencillo escuchar la voz del pastor y poder saber hacia dónde lo buscamos, ¿sí? El mundo, estos sistemas a nivel social llenos de ruido, opacan la voz, pero yo sé cuál es la voz del pastor. Ellas me escuchan mi voz, ellas reconocen quién es el pastor, ¿sí? Así que esta autoridad en servicio que ha sido delegada por el pastor hermoso también pueda generar en nosotros la capacidad, como en esta ocasión lo vamos a hacer, de bendecir, pero ni siquiera es una bendición mía, la mía no tiene ningún valor. Aquí la que tiene valor es la de Dios. Por eso siempre la pedimos de Él. Siempre la pedimos de Él. Porque esto no es sino un canal donde al final de los días, Señor, he sido un siervo inútil, como dice el Evangelio, y he hecho lo que tenía que hacer. Su bendición sobre cada uno de nosotros, sus familias, y el deseo de unirse en estas fechas tan especiales, ¿no? Y donde de alguna manera a todos nos evoca la casa, todos nos preparamos en Colombia para velitas, para el buñuelo, para la natilla, y en cada una de las regiones y de los países, pues yo sé que también existe esta intuición de intimidad, sobre todo, para que nazca el Señor y pueda seguir encarnándose precisamente en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todos esta semana donde nos encontramos de nuevo y poder seguir alimentándonos de Él que viene hasta cada uno de nosotros. Recuerden que son tiempos especiales de Navidad, por lo tanto, de regalos, de encuentros, de realidades. Hombre, un mercadito para su parroquia. Un regalito, yo sé que les va a servir. Tienen a lo mejor sectores o parroquias donde es más complicado y donde es más difícil poder llegar a estos recursos. Ayudemos. Está la autoridad. Recuerden que el único poder que tiene la iglesia es el poder servir. El resto no tiene ya mucho sentido. Ayudémonos, construyamos reino, arranquémosle una sonrisa en medio de situaciones tan difíciles que pueden llegar a estar viviendo todos nuestros países, porque al parecer estamos dejando a un lado lo que es fundamental para seguir precisamente en nuestro ejercicio de lección divina, encarnando su evangelio en nuestra vida y en nuestra historia. Amén.